Él aguantó. Aguantó. Pudo aguantar. No se desmayó. La familia del pastor Charles Stanley finalmente rompe el silencio sobre sus últimos días. No es bonito. Durante 50 años, Charles Stanley predicó sobre los valores familiares a millones de personas. pero a puerta cerrada, su propia familia se desmoronaba. Su esposa pidió el divorcio. Su hijo abandonó la iglesia. Su hija vio cómo todo se derrumbaba. Ahora, Años después de su muerte, en 2023, Por fin hablan. Lo que revelaron sobre sus últimos días te impactará. El hombre en el púlpito no era el hombre de su casa. y las últimas 3 palabras que pronunció lo cambiaron todo entre él y su hijo. Charles Stanley nació el 25 de septiembre de 1932 en un pequeño pueblo de Virginia llamado Dry Fork. Era plena Gran Depresión. Cuando los empleos se acabaron, Las familias pasaban hambre y la vida parecía desesperanzada para millones de personas. sus padres. Charlie Stanley y Rebecca Hall. Apenas sobrevivían. Las colas para el pan se extendían por cuadras. La gente perdió sus hogares de la noche a la mañana. Era el peor momento para criar a un hijo. Pero de alguna manera, Ese comienzo tormentoso se convirtió en la base del que surgiría una de las voces más poderosas del ministerio cristiano. 9 meses después del nacimiento de Charles, todo cambió. Su padre falleció repentinamente. con tan solo 29 años, un día estaba allí. Al siguiente, Se había ido, sin despedidas, sin recuerdos. Solo un nombre y silencio, su madre. Rebecca. Tuvo que criar sola a un bebé durante la peor crisis económica de la historia de Estados Unidos. Esa sensación de abandono nunca abandonó a Charles. A menudo hablaba de cómo creció con un vacío en el corazón, Preguntándose quién era su padre y en qué clase de hombre podría haberse convertido bajo su guía. Ese anhelo moldeó su forma de hablar más tarde de Dios como el padre que nunca abandona. Nunca olvida y nunca se aleja. Cuando Charles tenía 9 años, Rebecca se volvió a casar. creyó que hacía lo correcto al darle a su hijo la figura paterna que había perdido. Pero esa decisión casi los destruyó a ambos. su nuevo esposo. John Hall. Era alcohólico y de temperamento violento. La pesadilla comenzó casi de inmediato. 2 semanas después de la boda, Rebecca se dio cuenta de que se había casado con una mentira. La propia familia de Hall la había engañado. sabían que él era abusivo. Le dijeron que cambiaría si se casaba. No lo hizo. Peor aún. Charles vivía con miedo. Vio cómo su padrastro estrangulaba a su madre. Cerraba con llave la puerta de su habitación todas las noches. A veces incluso guardaba un arma cargada junto a la cama. Por si acaso. Era un niño que vivía en una zona de guerra. Ese trauma no solo lo marcó, lo fortaleció. Le enseñó que la supervivencia requiere fe y que Dios No el hombre. es el único en quien se puede confiar verdaderamente. Durante todo el caos en casa, Charles encontró refugio en la iglesia. sus raíces eran pentecostales. Su abuelo, George Washington Stanley. Ayudó a fundar la Iglesia de Santidad Pentecostal Emanuel en Dry Fork. Sus padres eran miembros activos. Y Charles absorbía los sermones apasionados, Las oraciones en voz alta y la profunda emoción que acompañaban al culto pentecostal. Durante las peores noches en casa, Se escapaba al sótano de la iglesia. Allí oraba en voz alta, llorando, Gritando. implorando a Dios por su paz. Aprendió a abrir su corazón en oración. No solo a susurrar. Incluso cuando más tarde se hizo bautista, Ese fuego pentecostal nunca lo abandonó. Moldeó su forma de hablar, de predicar y de liderar. a los 17 años, ocurrió algo que lo cambió todo. Charles visitó a su abuelo en Siler City. Carolina del Norte. dudaba si convertirse en predicador. Se sentía demasiado joven, demasiado roto. Demasiado débil. Pero su abuelo le dio una frase que guiaría toda su vida. Charles. Si Dios te dice que atravieses ese muro, ¡corre! Su trabajo es hacer el hoyo. Ese momento lo impactó como un rayo. A partir de entonces, Su creencia fundamental se volvió simple. Obedecer a Dios y dejarle las consecuencias a Él. no era solo un lema. Era supervivencia. Cuando la vida no le daba respuestas, la obediencia era su ancla. En la década de 1950, Charles comenzó su educación formal. Empezó en la Universidad de Richmond y luego asistió al Seminario Teológico Bautista del Suroeste en Fort Worth. Esto ocurrió en una época de auge de los institutos bíblicos. La matrícula se había triplicado desde 1945. El mundo cambiaba rápidamente y el cristianismo encontraba su nueva voz en la radio y la televisión. Las cruzadas de Billy Graham habían comenzado en 1949. La evangelización se estaba convirtiendo en una fuerza nacional. Charles se sumergió en ello. Estudiando griego, y hebreo. Teología y predicación.
No solo estaba aprendiendo las escrituras, Estaba aprendiendo a hacerlas realidad. A conectarlas con el dolor de la gente. Para 1957, Charles tenía solo 25 años. pero ya servía como pastor y predicaba en la iglesia bautista Fruitland de Carolina del Norte, Era una iglesia pequeña. De unas 150 personas. en un pueblo de montaña. Pero era justo lo que necesitaba. Enseñaba homilética y evangelización en el instituto bíblico cercano mientras pastoreaba a tiempo completo. ¿Su salario? tan solo $75 a la semana. Pero a él no le importaba. Estaba haciendo lo que amaba, Estaba aprendiendo a liderar. a hablar y a conectar con la gente en momentos difíciles. Muchos de sus miembros eran agricultores o trabajadores de fábricas que se enfrentaban a la pobreza y la incertidumbre. Les dio más que sermones, les dio esperanza. En 1958, Fue ordenado oficialmente como ministro bautista con tan solo 26 años. Era una edad inusualmente joven. La mayoría de los pastores se ordenaban a los 30 años. Pero Charles estaba listo. Su momento fue perfecto. la evangelización televisiva estaba en auge. Billy Graham estaba en todos los canales. Oral Roberts acababa de lanzar su propio ministerio televisivo. Charles pronto lo seguiría. Ese mismo año, Su certificado de ordenación le otorgó el derecho a bautizar. casar y dirigir iglesias. Pero lo más importante es que marcó el inicio de un nuevo tipo de ministerio. Uno que llegaría a millones de personas en todo el mundo. Entre 1959 y 1968, Charles se mudó con frecuencia. Primero a Fairborn, Ohio. Luego a Miami. Florida. Y finalmente a Bartow. Florida. Cada iglesia trajo consigo nuevos desafíos. En Fairborn, dirigió una iglesia cerca de una enorme base de la Fuerza Aérea. La ciudad crecía rápidamente debido a la expansión de la Guerra Fría. en Miami, Pastoreó durante la crisis de los misiles de Cuba y vio cómo su iglesia se duplicaba de 400 a más de 800 miembros. Pero a pesar del éxito, Siguió adelante. Para 1968. se hizo cargo de una iglesia más pequeña en Bartow. Una tranquila ciudad de 12,000 habitantes. Muchos lo considerarían un retroceso, pero para Charles fue una oportunidad de construir algo real. quería empezar de cero y echar raíces profundas. Ese periodo de inquietud no fue un fracaso. Era un entrenamiento. Estaba perfeccionando sus habilidades. Aprendiendo de cada comunidad y esperando el momento que lo cambiaría todo. Cuando Charles Stanley entró por primera vez en la primera iglesia bautista de Atlanta en 1969, No tenía ni idea de la guerra en la que se estaba metiendo. La iglesia estaba dividida. las facciones se peleaban por teología y política. y Stanley, El pastor asociado. Estaba en medio de todo. Una reunión se puso tan acalorada que alguien le dio un puñetazo. Pero no se fue. Se quedó. Durante 2 largos y brutales años, soportó la tensión, los rumores y la hostilidad abierta. Entonces llegó el 1 de octubre de 1971. Ese día, la iglesia realizó una votación para decidir si Stanley debía convertirse en pastor principal. La sala estaba tensa. Las emociones estaban a flor de piel. pero cuando se contaron los votos, la respuesta fue clara. Sí. A sus 39 años, Stanley era ahora el 16º pastor de una de las iglesias más influyentes del sur, Pero tuvo un precio. Muchos de sus opositores se marcharon definitivamente, Dejando atrás una iglesia herida y destrozada. pero finalmente lista para seguir adelante. tan solo un año después, se arriesgó aún más. En 1972, Stanley lanzó The Chapel Hour en 2 canales locales de televisión de Atlanta, TV 11 y Wonks 46. Fue solo un programa de media hora. Nada del otro mundo, pero alcanzó a 16,000 espectadores locales, y eso fue suficiente para llamar la atención. Tras bambalinas, Las cadenas cristianas buscaban voces que se sintieran prácticas y reales. la enseñanza bíblica, sensata y directa. De Stanley era perfecta. En 1978, La Christian Broadcasting Network se puso en contacto con ellos. Estaban construyendo un nuevo sistema satelital y necesitaban contenido. Stanley dijo que sí. en una semana, Su audiencia pasó de 16,000 en Atlanta a tener alcance nacional. el programa cambió de nombre. En contacto con el DOR. Charles Stanley. Y adoptó una identidad completamente nueva. A principios de la década de 1980, Se televisaba en casi todas las grandes ciudades estadounidenses. luego, Se globalizó. Al final, el mensaje de Stanley se transmitía en 114 idiomas y en 150 países. Pero su imperio mediático no empezó con cámaras. Empezó con las aulas. En 1966, 5 años antes de su gran éxito televisivo, Stanley fundó la escuela cristiana George Mueller en Miami.
En ese entonces, Todavía era pastor de la primera iglesia bautista de Miami. La escuela no se centraba solo en la educación. Se centraba en valores. Llevaba el nombre de George Mueller, Un líder cristiano famoso por cuidar a los huérfanos usando únicamente la oración y la fe. ese nombre era importante. Stanley creía en integrar la fe en la vida cotidiana. Especialmente en la crianza y la educación de los niños. Al mismo tiempo, terminaba su posgrado. Combinar la universidad, una iglesia y fundar una escuela? eso demostró el tipo de empuje que más tarde definiría su ministerio nacional. Dejó Miami en 1968. se mudó a Bartow, Florida. Y para 1969 se dirigía a Atlanta. Pero esos primeros años demostraron algo. Stanley no solo pensaba en los sermones dominicales. Pensaba en grande, y esa mentalidad nunca se detuvo. Cuando Stanley se hizo cargo de la primera iglesia bautista de Atlanta, Contaba con unos 5,000 miembros. para la década de 1990, Esa cifra se triplicó. La iglesia necesitaba más espacio. En 1997, Tomó una decisión controvertida. Vendió la histórica propiedad de Midtown Atlanta y trasladó toda la iglesia al suburbio de Dunwoody. El nuevo edificio tenía capacidad para 3,000 personas. Era moderno. Elegante y estaba preparado para el futuro. Pero Stanley no solo se centraba en los números. Creó programas. Uno de los más famosos fue La Pasión de Jesús. Una recreación dramática de la última semana de vida de Jesús. Se representó de 1977 a 2011 y contó con la participación de cientos de voluntarios. Bajo el liderazgo de Stanley, la iglesia se convirtió en una máquina de ministerio. Medios de comunicación y difusión. Cuando renunció en 2020, Después de casi 50 años, la primera iglesia bautista de Atlanta no era solo una iglesia. Era una institución nacional. Pero quizás el mayor cambio se produjo en 1978. cuando la tecnología impulsó su ministerio. Ese año, La cadena satelital de CBN transformó la hora de la capilla En Contacto y lo cambió todo. No fue un ascenso lento. En una semana, la imagen de Stanley se difundió en hogares de todo Estados Unidos. Ese tipo de visibilidad era inaudita para un predicador en aquel entonces. Pero Stanley no le temía a la fama. lo aceptó con entusiasmo. En 1982, lo oficializó. Constituyó Ministerios en Contacto como su propia organización sin fines de lucro. Eso le dio total libertad para expandirse, y así lo hizo. la sindicación de radio comenzó ese mismo año. Pronto, Llegó a más de 115 millones de hogares solo en Estados Unidos. Pero no se detuvo ahí. Llegó a los rincones más remotos del planeta con tecnología que casi nadie más usaba. Se obsesionó con la innovación. Stanley creía que la tecnología no solo era útil, ¡Era esencial! Quería llegar a todos. incluso a quienes vivían en pueblos sin electricidad. Así que lanzó Messenger Lab, 8 dispositivos de audio con energía solar. Diseñados para personas sin internet. Electricidad ni iglesia. un solo dispositivo podía reproducir 65 de sus sermones. Además del Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios. En 2 idiomas. Con el tiempo, Se regalaron más de 1 millón de dispositivos Messenger. El valor total superó los $26 millones. Y no se destinaron solo a una región. Estos dispositivos llegaron a todos los continentes. incluida la Antártida. Mientras tanto, Los sermones de Stanley se transmitían en más de 4,000 canales de radio. Televisión y satélite. se transmitían en 127 idiomas. Estaba en aplicaciones móviles, Plataformas digitales. Podcasts, etc. Todo porque creía que este era el mejor momento de la historia para difundir el Evangelio. y no solo era un gigante de los medios. También era un imán político. En 1984, Stanley asumió la presidencia de la Convención Bautista del Sur. Fue uno de los momentos más controvertidos en la historia de la denominación. La SBC se encontraba en una guerra civil abierta sobre la inerrancia bíblica, Es decir, sobre si la Biblia era completamente verdadera en todos los aspectos. Incluyendo la ciencia. Los conservadores lo llamaron el resurgimiento conservador. Los moderados, Una toma de control. Stanley ganó la presidencia con apenas el 52% de los votos. Pero fue suficiente. Cumplió 2 mandatos. De 1984 a 1986. Durante ese tiempo, También dirigió el Comité de Paz. Formado en 1985 para resolver el conflicto. El informe del comité tras 15 intensas reuniones, constaba de 6,450 palabras. Confirmó lo que Stanley y otros conservadores decían. A partir de entonces, la SBC tomó una nueva dirección, teológicamente más conservadora. y Stanley se encontraba en pleno proceso de cambio. desde una escuela de Miami en 1966
hasta una pelea en una iglesia en 1971 y un imperio de satélites en la década de 1980. Charles Stanley nunca dejó de avanzar. En febrero de 1988, Charles Stanley se encontraba en la cima de su carrera pública. Acababa de ser incluido en el Salón de la Fama de los Radiodifusores Religiosos Nacionales. Fue un momento trascendental. Sus sermones llegaban a más de 115 millones de hogares en todo Estados Unidos. Y la comunicación con el Dr. Charles Stanley se había convertido en un elemento esencial de la radio y la televisión cristianas. no era un predicador más. Era el rostro de un movimiento, un líder que moldeaba el futuro de los medios cristianos. Pero mientras el mundo lo celebraba, algo mucho más siniestro ocurría en casa. Un año después, en 1989, Stanley viajó a Kansas City para un encuentro ministerial. Mientras oraba en su habitación de hotel, miró por la ventana y notó docenas de antenas parabólicas en los tejados cercanos. En ese momento, dijo que Dios le dio un mensaje. Esta sería la manera de difundir el evangelio por todo el mundo. Recordó el Salmo 67. 2. Envíanos por todo el mundo con la noticia de tu poder salvador. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión. Sus sermones se traducirían a 127 idiomas y se transmitirían a través de más de 4,000 canales de todo el mundo. Pero mientras el mensaje se difundía, el hombre que lo difundía se desmoronaba. Su esposa, Ana, se sentía cada vez más abandonada. Charles se ausentaba cada vez más, buscando el crecimiento de la iglesia y expandiendo el alcance de su ministerio. Una vez dijo que él elegía sus prioridades y que yo no era una de ellas. No hablaba con enojo, hablaba desde años de dolor. A principios de los 90, Ana había dejado de asistir por completo a los servicios religiosos de su padre. Su hijo Andy, quien más tarde se convertiría en pastor de una mega iglesia, presenció todo el proceso. Los fríos silencios, la creciente distancia, el lento desmoronamiento de un matrimonio que había durado casi 4 décadas. En junio de 1993, Ana finalmente solicitó el divorcio. No usó su nombre completo, solo A.J. Stanley. Pero no había duda de quién era. Los periódicos afirmaban que su matrimonio estaba irremediablemente roto. Los círculos evangélicos estallaron. Este era Charles Stanley, el hombre que predicaba sobre los valores familiares todos los domingos. Y ahora su propio matrimonio se desmoronaba en público. La reacción fue inmediata. Algunos pastores le dieron la espalda. Otros le exigieron que renunciara al púlpito. La conmoción no se debió solo al divorcio. Se trataba de la imagen. Stanley se había forjado una reputación precisamente en torno a aquello en lo que ahora se le acusaba de fallar. Pero la historia no terminó pronto. Ana retiró la petición en un momento dado, con la esperanza de una reconciliación. Al no funcionar, volvió a presentarla en 1995. Durante 7 años, los Stanley vivieron en un estado de penoso limbo, legalmente casado, emocionalmente distante y bajo escrutinio público. Las radios cristianas cancelaron sus sermones. Algunos líderes de la iglesia lo instaron en privado a renunciar. Pero Stanley siguió predicando, semana tras semana. No era solo persistencia. Fue un desafío. A la Convención Bautista del Sur no le hizo gracia. Stanley había sido su presidente. Ahora le pedían que dimitiera. Incluso le había dicho a su propia congregación años antes que si alguna vez se divorciaba, dejaría el ministerio. Ahora estaba divorciado. O casi. Y sigue tras el púlpito. Incluso miembros de su equipo renunciaron. Su hijo, Andy, también. El divorcio se formalizó el 11 de mayo de 2000. El juez autorizó lo que oficialmente se consideraba un caso de mutuo acuerdo. Charles tenía 67 años. Sus sermones se transmitían en 50 idiomas. Pero en ese momento, ya no era un esposo. El hombre que una vez definió los valores familiares cristianos había perdido a su propia familia. Ana permaneció soltera hasta su muerte en 2014. Charles nunca volvió a casarse. Los estatutos de la iglesia le permitían seguir como pastor, siempre y cuando no se casara con otra mujer. Se dirigió a su congregación poco después de la firma de los documentos finales. Con calma, dijo: Dios me ha asegurado que estoy donde Él quiere que esté, haciendo lo que me ha llamado a hacer. Y entonces, la sorpresa. Su iglesia lo apoyó abrumadoramente. La junta de diáconos votó 35-3 para retenerlo. En una entrevista posterior, Stanley dijo algo que dejó atónitos a muchos. Nunca sentí que me hubiera divorciado de ella. Ella lo pidió. Yo respondí. Esa sola línea captó la profundidad de la negación o la convicción, según cómo se viera. Pero no todos estaban de acuerdo. Andy Stanley se había retirado discretamente de la primera iglesia bautista de Atlanta años antes.
No solo abandonó la iglesia, Abandonó toda la dinastía. Se suponía que heredaría el púlpito. en cambio, se separó y fundó su propia iglesia. En 1995, reunió a un grupo de personas y fundó la iglesia comunitaria North Point. No era solo un nuevo edificio. Fue una filosofía completamente nueva. Dijo que Atlanta no necesita otra iglesia. Lo que necesita es un espacio seguro para quienes no asisten a la iglesia. Fue un golpe discreto a todo lo que representaba el ministerio de su padre. Al final del primer año, Más de 4,000 personas asistían a North Point. hoy, la iglesia llega a más de 43,000 personas en múltiples ubicaciones. Era un imperio por derecho propio. Y no tenía nada que ver con Charles Stanley. El padre tenía uno de los ministerios más grandes del mundo. El hijo construyó una de las iglesias más grandes del país. Y ni siquiera se hablaban. Su disputa se volvió legendaria. Los medios cristianos no paraban de hablar de ello. Todos tenían una teoría. ¿Una aventura? ¿Enfermedad mental? ¿Problemas de control? ¿Celos? Cualquiera que fuera la razón, El silencio entre padre e hijo se convirtió en un símbolo de todo lo malo del liderazgo evangélico. Dos hombres que enseñaban a perdonar. Pero no podían ofrecérselo el uno al otro. Finalmente, probaron la terapia. sesiones semanales, Honestidad brutal. Un día, Andy le preguntó al consejero, ¿cuándo me doy por vencido con mi papá? el consejero respondió. Esa frase me impactó mucho. Lenta y dolorosamente. Volvieron a hablar. Un almuerzo lo cambió todo. Charles miró a su hijo y dijo. Andy respondió con suavidad. Para 2013. La iglesia comunitaria North Point de Andy había crecido a unos 30,000 miembros en 5 campus. Se había convertido en la segunda iglesia más grande de Estados Unidos. Aún más notable, su padre, Charles Stanley. El mismo hombre que una vez se sintió abandonado por la partida de Andy, Se paró en su propio púlpito y lo elogió. Públicamente. Con pasión. Ese mismo Charles, Que antes le lanzaba indirectas sutiles a Andy durante los sermones, ahora contaba con orgullo a su congregación sobre los planes de Andy para fundar iglesias. incluso le dio su bendición. En privado, Charles admitió que esas palabras no le salieron con facilidad. Las heridas aún estaban frescas. pero las pronunció de todos modos. Esa bendición marcó un cambio importante. años antes, Apenas podían hablar. pero con el tiempo, Las cosas cambiaron. no solo hablaban, Predicaban en sus respectivas iglesias. el mismo padre que una vez vio a su hijo como un rebelde, ahora lo veía como un compañero. Y Andy nunca lo olvidó. Sabía que tenía un lugar privilegiado durante su infancia. Aprendiendo de uno de los predicadores más influyentes de Estados Unidos. Charles había dirigido la primera iglesia bautista de Atlanta durante más de 5 décadas. Incluso había sido presidente de la Convención Bautista del Sur. Pero ahora veía a su hijo liderar una nueva generación. En los últimos meses de Charles, Todo se calmó. no podía moverse mucho. Pasaba sus días en un gran sillón de cuero, con el cuerpo demasiado débil para seguir llevándolo. Pero su mente, Aún aguda. su corazón, aún ardiendo. Andy lo visitaba a menudo. Y cada vez que se arrodillaba junto a esa silla, conversaban. entonces Charles decía, reza por mí. Este se convirtió en su nuevo ritmo. Un ritmo de sanación. Andy dijo que esas visitas fueron indescriptiblemente preciadas. Esa silla se convirtió en un espacio sagrado. Un símbolo de paz entre dos hombres que alguna vez habían estado distantes. Charles ya no subía a los escenarios, Ya no resonaba desde el púlpito. pero en esa silla, A través de oraciones silenciosas, encontró algo igual de poderoso. No siempre había sido así. Hubo una época en que sus cenas eran silenciosas y tensas. Se sentaban en restaurantes. Sabiendo que debían hablar, pero sin saber cómo. el divorcio entre Charles y Anna, la madre de Andy, Había destrozado mucho más que un matrimonio. Había quebrantado su vínculo como padre e hijo. Charles admitió que temía lo que pudiera pasar entre ellos. Ambos hemos visto lo que les pasa a padres e hijos que pasan por algo así, le dijo una vez a Andy. Y no quiero que nos pase eso. Ese miedo los impulsó a reconstruir. Lenta y constantemente. Tardaron casi 25 años. Entonces llegó la frase que lo cambió todo. No podría estar más orgulloso de ti. Andy. Lo dijo más de una vez. Se le hizo costumbre. No lo decía solo en serio. Quería que Andy lo supiera. Viniendo de Charles Stanley, Esas palabras tenían peso. Andy lo expresó mejor. El origen de una palabra determina su peso. Charles podría haberse aferrado a viejos argumentos. Andy había adoptado posturas teológicas audaces. Que causaban revuelo. Había desafiado las tradiciones. Pero Charles nunca lo reprendió públicamente. Nunca criticó duramente Las opiniones de Andy sobre el Antiguo Testamento ni sobre temas LGBTQ+. En cambio,
Repitió esas 7 palabras una y otra vez. Y sanaron algo que ningún sermón jamás podría. El último momento entre ellos fue como un cuento de hadas. Era la noche del sábado 15 de abril de 2023. Solo 3 días antes del fallecimiento de Charles. Andy lo visitó como siempre. Esperaba la misma rutina: arrodillarse junto a la silla, rezar una oración y escuchar un suave agradecimiento. Pero esta vez, algo cambió. Cuando Andy se levantó para irse, Charles le preguntó, ¿puedo orar por ti? era la única vez que lo hacía. Andy no lo sabía entonces, pero sería lo último que su padre le diría. Oró y lo repitió. No podría estar más orgulloso de ti. Andy. Esas fueron sus últimas palabras a su hijo. A las 7:30. Del martes 18 de abril de 2023. Charles Stanley falleció. Tenía 90 años. Su ministerio comenzó cuando tenía tan solo 14. Terminó tras llegar a todos los continentes a través de 2.800 emisoras de radio y televisión en 150 países. Sus sermones fueron traducidos a 114 idiomas. Durante 66 años, predicó. Durante 50 de esas reuniones, dirigió la primera iglesia bautista de Atlanta. Renunció en 2020 y se convirtió en pastor emérito. Pero la misión no terminó con él. Sus ministerios de contacto continuaron y aún continúan. Becky Stanley Broderson. Su bugiga no hizo muchas declaraciones públicas, pero lo sobrevivió todo. Los altibajos del ministerio. Los de la familia. Vio la dedicación de su padre a su vocación, pero también el precio que le costó. Su madre, Ana, había solicitado el divorcio en 1993. No se formalizó hasta el año 2000. Más tarde dijo que Charles se negaba a admitir que su matrimonio se estaba desmoronando. Becky vio cómo la relación de sus padres se desmoronaba en público, pero se mantuvo cerca. Estuvo presente cuando se escribió el último capítulo, y en el obituario, su nombre figuraba junto al de Andy. Ministerios en Contacto no solo sobrevivió, sino que se convirtió en una de las redes evangélicas más poderosas de la historia. Comenzó como La Hora de la Capilla en 1972. Para 2017, se transmitía en más de 2.800 estaciones. Se traducía a 114 idiomas y llegaba a personas de 150 países. Solo en Estados Unidos. Se transmitía en 500 estaciones de radio y 300 cadenas de televisión. Incluso comunidades tribales en zonas remotas escucharon las predicaciones de Charles Stanley gracias a la difusión por satélite y digital. Sus sermones no se desvanecieron cuando él dimitió. Se convirtieron en permanentes, archivados, listos para la siguiente generación. Pero nada de eso captó plenamente la contradicción que se encontraba en el corazón de su vida. Charles Stanley, quien enseñó sobre valores familiares, no pudo evitar que su propia familia se desintegrara. Su esposa lo abandonó. Su hijo, en una ocasión, se sintió traicionado. Su hija vio de cerca el costo de un ministerio global. Él predicaba sobre la sanidad, pero tuvo que aprender a hacerlo él mismo. Fue criado por un padrastro alcohólico. Ese instinto de supervivencia, feroz e inquebrantable, lo convirtió en una figura influyente en el púlpito. Pero también lo hizo difícil de convivir. Esa paradoja no debilitó su mensaje. Lo hizo real.